Dios es bueno. Yo sé que a lo mejor no sé si no lo he experimentado, no lo creo, no me escuchó. Dios es bueno y Dios es poderoso para hacer mucho más en tu vida de lo que tú pides o de lo que entiendes. ¿Dice amén? Quiero dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez o a aquellos que están por segunda o tercera vez, que están viniendo a la casa del Señor. Bienvenido, esta es tu casa, esta es tu familia de la fe. Sí, le damos un aplauso de bienvenida ahí. Tengo que aprender a hablar fuerte porque quedo difónico al tiro. Amén. ¿Está aquí? Amén. ¿Usted viene a escuchar una palabra de Dios? Amén. Porque yo he orado al Señor y le he dicho, Señor, dame una palabra para la iglesia. Y sabes, la palabra del Señor dice de sí misma que es como una lámpara y como una lumbrera. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a lo mejor hay un montón de cosas que hoy día no entiendes en tu vida y hay un montón de cosas que pueden estar confusas en tu vida. Pero si te expones a la palabra del Señor, la palabra de Dios es como un foco que va a venir a alumbrar tu vida y te va a dar el entendimiento de lo que estás pasando o está sucediendo a tu alrededor. ¿Sí? ¿Cuántos oran conmigo y dicen así? Señor Jesús, háblame, que tu palabra me alumbre, ilumina mi camino, ilumina mi entendimiento. Recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le puse un título a esta palabra, no sé hoy ahora meditando, no sé si es el óptimo, pero te lo voy a compartir. Le puse de ordinario a extraordinario. Diga conmigo, de ordinario a extraordinario. Quiero aclarar el concepto de ordinario. Ordinario, por ahí nosotros conocemos o usamos el concepto de ordinario para decirle a una persona que es vulgar para hablar, ¿cierto? Que se expresa vulgarmente. Pero ordinario es algo común, ¿sí? Es común. Esto es común. Entonces, el título es de ordinario, de algo común o algo que está ahí sin luz, a extraordinario, algo que sobrepasa la media. Quiero compartir y toda la palabra se va a desarrollar en la historia de, ahí en Jueces 1:6, uy, ¿cómo se me olvidó el nombre? De Gedeón. Tan pendiente de la adoración que se me olvidó hasta el nombre. Entonces quiero a través de la historia de Gedeón poder entender el proceso de Dios en nuestra vida y lo que Dios tiene que ir transformando en nuestra vida para convertirnos en gente extraordinaria. Solo por el hecho de ser hijo de Dios, solo por el hecho de que en nosotros habita el Espíritu Santo, nosotros somos gente extraordinaria. Solo por el hecho de ser hijo de Dios somos hijos de un rey. O sea, somos príncipes. ¿Usted es príncipe? Oh. ¿Usted es una princesa? Ah, parece que las mujeres se creen más que el... ¿Cierto? ¿Es una princesa? ¿Y los hombres son un príncipe? A lo mejor siempre le dijeron, no, es que tú soy feo, o estás gordito, soy chaparrito. Entonces, si te dicen el príncipe, se te viene la imagen del príncipe azul y no conectan los cables, ¿cierto? Hay como una diferencia. Pero la palabra del Señor dice que somos príncipes y princesas porque somos hijos de un rey. La pregunta sería, ¿vives como princesa? ¿Piensas como un príncipe? ¿Caminas como un príncipe? Ahí nos quedamos, ¿cierto? Jueces 6, del 1 al 6 vamos a leer. Contexto. Historia del pueblo de Israel. Estaban en Egipto, Dios los libertó. O sea, ellos, claro, estuvieron 400 años presos en Egipto. Vino el Señor a través de Moisés, los libertó y vino con una promesa y les dijo, ustedes son mi pueblo,
yo voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, Isaac y Jacob, y los voy a llevar a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, un lugar donde ustedes van a vivir en abundancia, en expansión, donde van a poder criar hijos, donde van a estar realizados, felices, etc. Dios cumple su palabra, los saca de Egipto y los lleva al desierto, los procesa durante 40 años en el desierto, y luego Dios levanta a Josué, y Josué los lleva a la conquista de la tierra prometida. Ellos conquistaron la tierra prometida y estaban viviendo en la promesa que Dios le había dado. Ellos estaban en abundancia, ellos tenían su propia tierra, ellos tenían sus animales, se habían expandido, estaban viviendo la promesa de Dios cumplida. El pueblo ya estaba disfrutando de la promesa que Dios le había hecho. Es como que Dios te da una promesa a ti, te procesa, pero luego tú estás parado sobre la promesa. Estás en plenitud, tu familia está bien, las cosas están en orden, estás prosperando, tu alma, tu corazón, tus emociones están en orden. Ellos ya habían pasado el proceso del desierto, luego de la conquista, y ahora ya estaban en la bendición, ¿sí? Pero pasaron algunas generaciones y el pueblo se fue corrompiendo, y generación tras generación se iban apartando de Dios. Entonces iban sufriendo las consecuencias de apartarse de Dios. En este contexto sucede esto. Dice Jueces 6, del 1 al 6. Los israelitas hicieron ¿qué hicieron? Ante los ojos del Señor. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Ellos se apartaron de Dios, hicieron lo malo. Entonces Dios los entregó, dice, en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como una plaga de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que ellos clamaron al Señor pidiendo ayuda. No es que ellos estaban comenzando. Ellos, como te dije recién, ya habían hecho el ciclo del proceso, el trato y la bendición. Pero una vez cuando ellos estaban posicionados en la promesa de Dios, volvieron a apartarse de Dios. Volvieron a abandonar el Señor. Estaba leyendo tratando de buscar en el original cuál era las palabras que usa el texto. Y ellos, la figura que usa es que ellos estaban con Dios en la bendición, pero ellos abandonaron a Dios. O sea, yo estoy contigo, sí, el Señor está conmigo, yo los voy a bendecir, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, listo, vamos, caminemos juntos, sí, Señor, vamos, caminemos juntos. Entonces ellos comenzaron y conquistaron la tierra y alcanzaron los sueños, alcanzaron las promesas, pero en un momento ellos abandonaron al Señor. O sea, vamos caminando para allá y el Señor siguió caminando, pero ellos tomaron otra ruta. Eso es lo que dice el texto cuando dice abandonaron al Señor. Abandonaron a Dios. ¿Y sabe cómo abandonaron a Dios? Lo cambiaron. Cambiaron al Dios de que su padre, el que lo estaba bendiciendo, por Baal y por Acera, otros dioses. Estos dioses eran el dios de la lluvia, eran dioses agrícolas, y Acera era de la fertilidad.
¿sí? Entonces Dios los había llevado, había hecho milagros, había derrotado a sus enemigos, pero de repente algo ocurrió aquí, o en la relación que ellos tenían con la gente que se rodeaban, que de repente dijeron, oye, pero estos dioses, este es el Dios que nos bendice, po. Si este es el Dios de la fertilidad, ay, este es el Dios de la lluvia, entonces no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar al Dios de la lluvia, porque lo que nosotros necesitamos es lluvia, ¿sí? ¿Me hago entender, cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Se soltó de la protección y del cuidado de Dios. No es que Dios los abandonó, ellos decidieron tomar otro camino. Y dice el primer texto que leímos que Dios permitió que este pueblo de los madianitas comenzaran a oprimirlos. Era tanto así que ellos tenían ya establecidas sus ciudades, pero cada vez que venía el tiempo de la cosecha, cada vez que ellos ya iban a cosechar el fruto, dice que llegaban tanta gente que eran incontables, eran como que un ejército de langostas. Llegaban con sus camellos, con sus animales y devastaban todo la ciudad. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Ellos se escondían. Cuando la tierra era de ellos, cuando la bendición era de ellos, cuando Dios le había dado a ellos todo eso, ellos, por dejar a Dios, tuvieron que ir y hacer cuevas, cavar hoyos y esconderse cuando pasaran los madianitas. Es como que tú trabajas todo el mes y a fin de mes viene alguien y tienes que andar arrancando para esconder tu salario y todo eso. Entonces, por causa de esto dice que Dios permitió que los madianitas los oprimieran. Dios permitió opresión como disciplina para que sintieran las consecuencias de lo que era alejarse de Dios. ¿Sabe? Para nosotros la mente humana es fácil olvidarnos de Dios. Es triste, pero es así. Nuestra mente es frágil. Cuando nosotros estamos en angustia, cuando nosotros estamos en necesidad, nos acordamos de Dios, ¿cierto? Y venimos delante de Dios, Dios, ayúdame, Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos ayuda, nos limpia, nos pone en orden. Pero por eso el Señor también les dijo en varias oportunidades, tengan cuidado de cuando ustedes estén bendecidos, no se aparten de mí. Por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Porque Dios quiere que nosotros salgamos de la estación donde nosotros estamos con Dios por causa de la necesidad. Nosotros estamos con Dios por causa de que Él nos ayuda. Dios quiere que nosotros salgamos de esa estación y lleguemos a la estación donde nosotros tenemos una relación con Dios. Y yo ya no estoy con Dios por lo que Él me pueda dar, sino que yo estoy con Él porque lo amo, ¿cierto? Por eso el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. Pero es fácil desviarse cuando nosotros no conocemos y no amamos al Señor, sino que solamente dependemos de sus bendiciones. Amén. Yo sé que ninguno de ustedes está con el Señor solamente por sus bendiciones, sino que lo ama. Vamos a Jueces, vamos a seguir leyendo. Jueces 6, del 7 al 10. Cuando los israelitas en esta situación clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, se apartaron, los oprimieron, clamaron, Dios les responde. Y Dios envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles esta tierra. Les dije, le habla el Señor, yo soy el Señor, su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes me
no me obedecieron. Entonces, claro, cada vez que tú buscas al Señor, porque te digo algo, generalmente nosotros, por nuestra tendencia, por nuestra mente, por nuestra humanidad, nosotros somos los que terminamos apartándonos del Señor. Nosotros somos los que tenemos la tendencia a apartarnos de Él. Dice la palabra que Dios es fiel. Y dice la palabra que Dios es fiel aún cuando nosotros seamos infieles. Entonces, Dios, cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, Dios necesita venir, no por reprocharte, no para, maltratarte, pero Dios necesita que nosotros tengamos esa conciencia. Ojo, que cuando tú llegaste a mí, eras esclavo y estabas perdido. Y que nuestra bendición, nuestra seguridad está ligada a nuestra relación con Dios. Porque cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, quedamos a expensas del enemigo. ¿Sabía eso usted o no? Cada vez que usted se aparta, se sale de la cobertura. Por eso les di el ejemplo que es como que Dios va caminando contigo, pero ellos decidieron tomar otro camino. Es como que tú, mientras estés con el Señor, hay un paraguas. Está lloviendo, puede haber una tormenta, y Dios lleva el paraguas. Pero si tú te sales del lado del Señor, te vas a mojar. ¿Quién se sale? ¿Dios se va? ¿O yo me salgo? ¿Lo reconoce? Ellos clamaron por el síntoma. Estamos siendo oprimidos. Y Dios les responde con la causa. ¿Sabe? Están siendo oprimidos porque ustedes se apartaron, ¿sí? Y me abandonaron. Dios les recuerda su fidelidad, pero no la de ellos. Siempre necesitamos luz para ver cómo son realmente las cosas. No es que Dios quiera enrostrarte el pecado, pero la desobediencia y el pecado tienen consecuencias. ¿Sí? Vamos con Jueces 6:11. Y aquí quiero profundizar un poquito. Dice, quedamos entonces, pero ustedes no me obedecieron. Después dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Ebiaser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlos de los madianitas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos y dijimos que Dios está atento a nuestro clamor y que está dispuesto a ayudar a los que le buscan? Aquí la palabra nos confirma. El pueblo en su desesperación clamó al Señor. Dios mandó un profeta, le habló, pero Dios viene con la respuesta. Porque Él es fiel y porque Él está atento al clamor de su pueblo. Entonces viene el Señor inmediatamente con la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Viene un ángel del Señor. Algunos estudiosos dicen que este ángel puede representar o puede ser Cristo antes de haber sido encarnado. Las personas no diferenciaban, no conocían a Jesús, pero no podía ser un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles no reciben adoración. Pero este ángel sí recibe una ofrenda. Entonces Cristo ya se estaba manifestando. Y dice que cuando el pueblo clamó, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Ebiaser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlos de los madianitas. ¿Sabe? Aquí hay algo para observar. Ustedes han visto, que somos gente de aquí, de esta zona, cuando se limpia el trigo, o en la tele, ¿cómo se limpia el trigo? Ve que generalmente el trigo se limpia en un lugar alto o donde corre viento, porque ellos tiran y el mismo viento separa la paja y todo eso, y el trigo cae. Entonces, ¿dónde se limpia el trigo? ¿En un lugar abierto, en un lugar alto o donde corre viento? Pero Gedeón no estaba en un lugar alto,
dice la palabra, su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar. Y un lagar es un lugar donde se procesa la uva. Un lagar es como un hoyo, es un lugar escondido, es un lugar bajo, donde pisan la uva y procesan la uva para hacer vino. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que la opresión que ellos tenían del pueblo madianita los mantenía en una situación de esclavitud. Ve que al principio leímos que ellos se escondían en cuevas. Entonces, eso pasa cuando ellos ya llevaban 7 años siendo oprimidos. Y son cosas de las que suceden en nosotros cuando llevamos tiempo bajo la opresión, bajo el pueblo madianita ahí robándote, quitándote. Por eso tenía tanto interés y entendía del Espíritu hacer esta declaración. Capaz usted no la entendió. Pero cuando tú declaras, Cristo es mi Rey, estás diciendo todo lo que me quiere oprimir tiene que retroceder. Porque yo estoy levantando el nombre de Jesús sobre mi vida. ¿Se entiende? Gedeón, la opresión había venido a ser tal que su mentalidad, su manera de actuar era de un esclavo, de alguien que se esconde, de alguien que está oculto. Anoté algunas cosas aquí. El trigo se limpia en lugares abiertos, en el viento. El lagar es un lugar para la uva, un hoyo, un espacio reducido. Ellos vivían bajo opresión, escondidos. Trabajaban modo supervivencia. ¿Cómo trabajaban? Modo supervivencia. En buen chileno, al 3 y al 4. Cuando la promesa de Dios era, yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde ellos pudieron disfrutar de eso. Pero por causa de la desobediencia y de apartarse de Dios, Dios permitió, o ellos se salieron del paraguas y vino el enemigo y los volvió a un estado de esclavitud. Y el pueblo volvía a estar bajo esa condición, bajo opresión. Cuando nosotros llevamos tiempo, a lo mejor tú capaz llevas toda tu vida bajo este estado de opresión, o a lo mejor un periodo de tu vida bajo estado de opresión. ¿Sabe que eso comienza a formatear tu mente y tu identidad? Ellos eran príncipes, pero vivían como esclavos. Ellos eran libres, pero vivían bajo opresión. Ellos eran hijos de la promesa, pero había un pueblo que lo estaba oprimiendo. Eso pasa de repente en nuestra vida. Tú vienes al Señor y eres hijo de Dios, pero por alguna circunstancia vivimos bajo presión. ¿Sí? 7 años perdiendo todos los veranos o todo el tiempo de cosecha, perdiendo sus cosechas. La opresión permanente te va condicionando. Gedeón representa al hombre que está condicionado por la opresión. Tiene potencial, pero opera de manera pequeña. ¿Aló? Tiene potencial, tiene capacidades, sabe hacer el trabajo, pero opera de manera pequeña. Sabe trabajar, pero por causa de la opresión está trabajando con miedo, está escondido, separando un poco de trigo para poder guardar, decía, ¿cierto? Porque al aire libre él podía tirar y hacer y llenar saco y saco. Pero en un lugar reducido solamente va sacando para a lo mejor llenar un par de sacos, guardarlo, ir a esconderse a una cueva. Ir a esconderse y esperar que los madianitas pasen y destruyan todo a su paso. Sabe trabajar, pero lo hace con miedo. Produce, pero limitado. No en abundancia, porque la promesa es, en esa tierra fluye leche y miel. En esa tierra ustedes serán bendecidos. Seguramente ustedes escucharon desde aquí o en alguna prédica o en la misma palabra acerca de que Dios quiere darte una vida y una vida en abundancia, ¿cierto? Es promesa de Jesús. Él lo compró para nosotros. Pero la opresión durante el tiempo, durante tu vida,
la manera que te formó de pensar la vida, te mantiene trabajando en un lugar pequeño, con poco fruto, esclavizado, con miedo. Tienes el potencial, pero estás estancado. La mente se setea. Tú sabes que la mente no tiene límites físicos. O sea, si tú te pones un sombrero, igual puedes pensar lo que quieras. Pero la mente se empieza a formar una muralla y se empieza a construir. Chuta, una desgracia, una opresión, una pérdida, un intento fallido y empiezas a construir. En tu mente, no puedo, no lo voy a lograr, no, esto no es para mí, no, esto es para otros. Y el diablo lo que busca es condicionar tu manera de pensar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres lo que piensas. Pastor, eso no es de la Biblia. Tú eres lo que piensas. Dice la Biblia, tal es el pensamiento en el hombre, tal es él. Por eso Romanos 12:2 dice, dejen que Dios les cambie su manera de pensar, su manera de vivir al cambiarle su manera de pensar. ¿Sí? Entonces, este Gedeón representa el tipo que tiene potencial, pero opera pequeño. Sabe trabajar, pero lo está haciendo con miedo. Produce, pero limitado, no en abundancia. Gedeón no estaba viviendo. Gedeón estaba sobreviviendo. ¿Aló? ¿Está aquí? Él no vivía, él sobrevivía. ¿Sabe? El que sobrevive no sueña. El que sobrevive no tiene sueños mayores. El que sobrevive solamente espera que pase un día y que termine, que sea viernes. La gente que sobrevive solamente está esperando el viernes, porque el viernes dejas de trabajar y te vas a la casa. La gente que sobrevive solo espera quincena y fin de mes. Quincena y fin de mes. Y vive prácticamente 2 días al mes. Quincena y fin de mes. Aparte llega quincena, recibe, paga todo y vuelve a quedar angustiado y espera el fin de mes de nuevo. No sueña, porque todo lo que él ve está limitado. Es como dice, ¿para qué voy a sembrar el campo de mi papá si van a venir los madianitas? ¿Para qué voy a sembrar mejor juntémonos toda la familia y sembremos solamente un espacio de 15 por 15 nomás? Porque 15 por 15, de ahí come mi hermano, de ahí come yo y de ahí resolvemos. Cuando Cristo dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Ojo que no estoy hablando solo de recursos. Estoy hablando de la capacidad de soñar. ¿Cuáles eran las conversaciones que habrá tenido Gedeón con sus hijos? ¿Sabes? Porque nosotros hablamos, pero habla más lo que yo hago. ¿Se entiende? Habla más fuerte mi comportamiento que mis palabras. Capaz que Gedeón ni siquiera le hablaba a su hijo, pero su hijo lo miraba, sembrando poco, preparando poco. Capaz que su hijo no sabía que para separar el trigo había que hacerlo en un lugar alto o con viento. Capaz que su hijo, como vio a su papá, él dijo, el trigo se separa en un lugar oculto. Lo que él no sabía que el papá lo estaba haciendo, porque estaba siendo oprimido. Y se comienza a generar un molde en tu manera de pensar. Sobrevive, no sueña, sin esperanza y sin fe. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Vuelvo a decir, cree en Dios, sí. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Dios le levantó de los muertos? Sí. ¿Crees que Dios está en el cielo? Sí. ¿Crees que Dios te puede sacar de ahí? Porque una cosa es creer en Dios
y otra cosa es creer lo que Dios dice de ti. Mentalidad natural sin expectativa, solo lo terrenal. Me lo imagino a Gedeón, cabeza agachada, soportando lo que yo decía adelante, que sea quincena, que sea fin de mes, por fin es viernes, qué bueno que vienen ahora las 42 horas, voy a trabajar 1 hora menos, y no da para más, no da para más, un ciclo. No ve salida, solo ve producir un poco para cubrir la necesidad, pero no le da lugar a Dios. No hay una ruptura. Condicionado, diga conmigo, condicionado. ¿Sabe que el diablo te puede poner algunas cositas para condicionarte y va a truncar todo el propósito de Dios sobre tu vida? Dios tiene un plan magnífico contigo y con tu familia. Dios tiene un plan grande para tus hijos. Dios tiene un plan grande para tus hijos. Pero nosotros hablamos con nuestra vida otro mensaje. ¿Estoy siendo muy duro? No, ya. Cambio entonces de punto. Póngase la mano aquí. O aquí, no sé. Aquí en el lóbulo frontal, aquí. Porque aquí está el razonamiento. Y diga, Señor Jesús, quebranta en mi cabeza, en mi mente, toda estructura que me impida ver lo que tú quieres hacer con mi vida. Diga, renuncio a la condición de oprimido. Soy libre en Jesús. En Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor. Dios que es fiel y bondadoso. Dios que pasa por alto nuestras transgresiones. Dios el Padre que te entiende aún cuando te equivocaste y te vuelve a perdonar de la misma manera como hizo en este pueblo. Está atento cuando tú clamas y cuando tú pides ayuda. Dice el Jueces 6:12. Todo esto después usted lo puede leer de corrido. Cuando el ángel del Señor, vamos en el relato, mandó al profeta, le habló al pueblo que ellos habían en realidad apartado, vino el ángel, se puso ahí debajo del árbol y vio cómo Gedeón estaba ahí en el lugar de la uva, separando el trigo. Cuando el ángel del Señor dice, apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Sabe? Dios siempre te llama por tu futuro y no por tu pasado. Dios siempre te va a llamar por el nombre que Él te pone, victorioso, valiente guerrero, vencedor, hijo. No le dijo el ángel, Dios está contigo, escondido, limitado. No le habló así el ángel del Señor. El diablo te va a hablar por tu pecado, el diablo te va a hablar por tus faltas, el diablo te va a llamar por tus ruinas, pero Dios siempre te va a hablar por el propósito que Él tiene contigo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Dios te llama por lo que eres y no por las circunstancias ni el lugar donde estás. Primero Dios tiene que cambiar tu identidad. ¿Sabes que una de las cosas que
Dios quiere hacer es cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Porque el tiempo de opresión en tu vida te condicionó para pensar de esa manera. Pero Dios quiere cambiar tu manera de pensar, tu autopercepción, la manera en cómo te ves a ti mismo. Dios necesita cambiar tu autopercepción. Jueces 6, del 13 al 17. Pero Señor, aquí estamos nosotros, respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Pastor, usted está hablando y yo no he visto nunca la bendición de Dios. ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Por eso tomé la historia desde el principio, porque el Señor tiene que hacernos entender que fuimos nosotros los que nos apartamos. Y por causa de nosotros habernos apartado, nos salimos del paraguas, de la cobertura y de la protección. Entonces Gedeón tiene esa convicción en su cabeza. El Señor nos abandonó, pero Dios no los abandonó. Dios sí permitió que los oprimieran un poco para que ellos se volvieran. ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de Dios Padre y que de repente Dios sí tiene que disciplinarnos? Porque si no, tú seguís tu camino si no te encontrás con la disciplina del Señor. Pero el Señor sí necesita disciplinarte para hacerte volver al camino, porque eres su hijo, porque te ama y porque el padre que ama a su hijo lo corrige. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con fuerza que tienes, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Y aquí tú te das cuenta de la percepción que él tiene de sí mismo. Y capaz nosotros nos podemos sentir identificados. ¿Cómo yo voy a prosperar, pastor? ¿Cómo yo voy a cambiar la historia de mi familia? ¿Cómo yo voy a lograr tener una empresa? ¿Cómo yo voy a poder tener, no sé, libertad financiera? ¿Cómo yo voy a poder cambiar el destino de mis hijos? Porque tú estás viendo bajo la percepción que tienes de ti mismo. Pero lo que nosotros necesitamos es sumergirnos en Dios para ver cómo Dios nos está viendo. Porque Él le dice: anda, si con tu fuerza vas a liberar al pueblo de Israel. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel si mi clan o mi familia es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia? Algunos de ustedes, por causa de la vida, por causa de haberse alejado de Dios, por causa de haber a lo mejor estar, de la vida, de haber estado separado de Dios, el diablo te condicionó y tú ni siquiera crees en ti mismo. Crees que no puedes, que eso es para otro. Entonces tienes la percepción como la tiene Gedeón. Mi familia, nadie la conoce. Nadie en mi familia ha prosperado nunca. Nadie en mi familia ha mantenido su matrimonio por el tiempo. Todos en mi familia se han separado. Todos en mi familia caen en ruina. Si todos en mi familia o están metidos en la droga, o en la cárcel, o roban, o en el alcoholismo. Si todos en mi familia han sido infieles y han terminado sus matrimonios. Si ninguno en mi familia pudo estudiar en la universidad. Esos son los argumentos que le está dando Gedeón a Dios. ¿Por qué? Porque su mente está en una cárcel por causa de la opresión.
Imagínate que solo le bastaron 7 años para generar esa condición. Porque Gedeón no tenía 7 años. Bueno, Gedeón fue como el cuarto ya libertador del pueblo, porque el pueblo comenzó a corromperse. Pero ya se había generado una estructura, una huella psíquica, un sistema de pensamiento en su mente que tenía esa percepción. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le volvió a decir: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Dice amén? Entonces, cambio de identidad. Dios tiene que trabajar en nosotros cambio de identidad. Esto no lo vas a conseguir solo con esta prédica. Esta prédica tiene la intención de despertar en ti, de traer luz sobre tu vida, de que puedas entender que no es la verdad de Dios la vida que estás viviendo. No es la idea de Dios que seas esclavo. No es la idea de Dios. Seguramente estamos condicionados, pero no es la idea de Dios. Vuelvo a decirte de nuevo, no es la idea de Dios la vida que estás viviendo. No es la idea de Dios. Eres príncipe, eres princesa. A veces estamos tan limitados que ni siquiera te da la cabeza para pensar, o nos da, qué significa ser un príncipe o una princesa. Por eso Dios tiene que comenzar, y yo declaro en el nombre de Jesús, que a partir de hoy día Dios comienza un proceso de transformación en tu manera de ser, en tu mente, en tu autopercepción. Espíritu Santo, yo hoy día presento a la iglesia delante de ti. Todos los que están en este lugar, y quiero pedirte, Espíritu Santo, que comiences un proceso personal en cada uno de nosotros de transformación. Cambia nuestra manera de pensar. Háblanos tu verdad. Que cada uno, cuando tome su palabra, tu verdad les traiga luz. Yo callo en el nombre de Jesús toda voz del diablo, toda idea del diablo, todo pensamiento demoníaco limitado sobre la vida de tu iglesia. Y declaro que tú, Señor, vas a hacer grandes cosas a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces Dios necesita comenzar un proceso de transformación. Quitar esa percepción derrotada, de inferioridad que tenemos, la mentalidad del no puedo, no tengo, estoy bien así, no necesito más fe. ¿Sabes? De repente ni siquiera es por ti mismo, es por tus hijos. Porque tú puedes haber conquistado algunas cosas y tú se las puedes dejar a tus hijos y eso se llama herencia. Yo le puedo heredar a mi hijo bienes. Yo te heredo, Vicente, mi teléfono, la camioneta, la casa. Pero si yo no le doy un legado a él, que el legado tiene que ver con la esencia de hijo de Dios. Si no le doy yo un legado a él de un hombre que puede, que lo va a lograr, que Dios está con él. Si yo no le modelé a él que es vivir una vida de fe, yo solamente le voy a dejar bienes. Y los bienes se acaban, se deterioran y se rompen. Si yo no le dejo un legado a él de ser un buen administrador, un hombre de fe, un conquistador, le puedo dejar bienes, pero él cuando esté en una crisis va a vender los bienes y le van a durar menos que un candy. Menos que el sabor de un chicle le va a durar. Por eso te digo, de repente ni siquiera, o sea, es por ti. Porque Dios en cada generación hace algo. Y Dios en tu generación tiene que hacer algo y quiere hacer algo. Pero tus hijos llegarán lejos. Tus hijos llegarán lejos. Y tus nietos llegarán aún más lejos. Pero ¿quién tiene que hacer el cambio hoy día?
¿Quién tiene que cambiar de mente hoy día? ¿Quién que tiene que pelear la batalla? ¿Quién tiene que creerle a Dios? ¿Quién tiene que salir del estado de comodidad y atreverse a ser un hombre de fe? Te digo algo, cuando tú estás condicionado y decides en Dios atreverte a ser un hombre de fe, se genera una crisis. Te duele la cabeza. Te choca tu razón con la fe. Tu estructura de razón pelea y quiere mantenerse ahí porque está arraigada, porque tiene cimientos ya. Porque sus cimientos están bajo tierra, están ocultos. Entonces Dios tiene que empezar un proceso de transformación y comenzar a descubrir en tu cabeza cuáles son tu manera de pensar, cuáles son tus pensamientos limitantes, cuáles son las palabras que escuchaste que condicionan tu vida. Capaz siempre escuchaste que te dijeron eres inútil, no vas a poder, no, eso es para otro. Y hay enraizado un argumento en tu vida que es limitante. Por eso vuelvo y repito, no es un suceso, es un proceso. Proceso de cambio de mente. Diga conmigo, proceso de cambio de mente. Dios puede hacer mucho en tu vida, pero si tú mismo te boicoteas, vas a volver al punto de partida. Vuelvo. Dios puede y quiere hacer mucho en tu vida, pero si tú mismo te estás boicoteando, vas a volver al punto de partida. ¿Se acuerdan cuando hablamos en una prédica y dijimos Dios está comprometido contigo? Y la pregunta es, ¿tú estás comprometido contigo? Porque Dios está comprometido contigo. Pero si tú no te comprometes contigo mismo a buscar a Dios y que Dios te transforme, todo lo que Dios quiere hacer va a quedar en el aire. Jueces 6, 17, 19 dice, le habla Gedeón al ángel, si me he ganado tu favor, ya como que empezó a ablandarse un poquito como que empezó a partirse un poquito los muros que tenía Gedeón en su cabeza. Como que se empezó a ablandar un poco la tierra. Y hace este razonamiento. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. ¿Sabes? Me encanta eso. Porque seguramente yo te estoy hablando esta palabra y hay un montón de confrontaciones en tu cabeza. De argumentos, de creo, no, esto no, yo no soy para esto. Y seguramente hay una lucha ahí en tu cabeza. Pero Dios tiene tiempo para esperarte. Dios solo quiere que tú te pongas en movimiento. Y me encanta eso. Porque Él le dijo, si es verdad lo que tú me estás hablando, dame una señal. Voy a ir a prepararte una ofrenda y te la voy a traer. Y el Señor estaba esperando y le dijo, anda, yo te espero. Quiero decirte algo. El Señor te dice, yo te voy a esperar. Yo te espero. Solo disponte, ponte en marcha. Yo te espero. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una efa de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y lo llevó bajo la encina para ofrecerlos. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelva, le dijo el Señor. ¿Y qué fue a hacer el Señor? Gedeón. Estaba pensando en el tiempo que se demoró. ¿Alguien de ustedes ha faenado alguna vez un animal? Un cabrito Jairo.
él iba a llevar una ofrenda, entonces quiere decir que lo que él iba a ser bueno, ¿cierto? Entonces, yo me imagino ir, buscar un cabrito. Si él iba a llevar una ofrenda, iba a ser la mejor. O sea, tenía que buscar entre su ganado el mejor cabrito. Luego había que faenarlo, ¿cierto? Matarlo, desangrarlo, sacarle el pellejo, sacarle los interiores, cortarle las patas, la cabeza, despostarlo quizá. Si era asado, un buen asado de un corte, uno puede tardar 1 hora, además de prender el fuego. Pero un cordero, ¿cuánto se tarda en asar un cordero entero? ¿4 horas? ¿5 horas? Y preparó pan, hizo sopa. ¿Sabe lo que me da a entender esto? Que los procesos no son, por eso no es un suceso, es un proceso. Yo creo que el Señor quedó esperando ahí 6 horas, por lo menos, para que Gedeón volviera con su ofrenda. Toda esa preparación fue un proceso. Dios entiende que nuestra mente necesita un proceso de transformación. Dios necesita que nos comprometamos con Él en nuestro proceso de transformación. No abandones el proceso de lo que Dios hará en ti. ¿Sabes? Esta palabra, como dije recién, no es que tú mañana vas a ser una persona diferente. A lo mejor va a venir el próximo domingo y va a decir, no soy una persona diferente todavía. Y va a decir, renuncio, no voy más a esa iglesia. Lo que me dijeron era mentira. Los procesos tardan. Porque seguramente Dios tiene que ir bien al fondo en tu cabeza. Y no lo va a hacer todo de una. Y Dios tiene que ir bien ahí a tu niñez, cuando tu papá se fue y te abandonó. Bien ahí al fondo cuando tu profesor te maltrató. Bien ahí al fondo cuando tus primos te dieron la espalda y te dejaron solo. Bien ahí al fondo cuando tu papá fue violento. Capaz que el Señor va a tener que ir a ese lugar, a ese tiempo donde te tocó vivir cosas traumáticas. Y ese trauma condicionó tu vida. Un abuso, violencia. Y el Señor tiene que meter su mano y empezar a sanar y a ordenar. Por eso tenemos que empezar ahora. Porque si tú no empiezas, eso es lo peor, no empezar. Pégale un codazo al que se esté quedando dormido, ¿ya? No abandones el proceso a lo que Dios hará. Jueces 6, 20 al 24. El ángel de Dios le dijo, él ya había vuelto con la carne. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca, luego derrama el caldo. Y así hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en su mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate en paz. No temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar y lo llamó El Señor es Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios va a hacer su maravillosa obra en tu familia. Dios lo va a hacer. Solamente tienes que disponerte. Solamente tienes que decirle, Señor, empieza ese proceso en mi vida. Voy terminando. Gedeón representa la transformación a través de la fe y la obediencia.
siendo un ejemplo clave de cómo Dios utiliza personas ordinarias para llevarla a cumplir propósitos extraordinarios. Capaz que yo te estoy hablando de esto y tú hoy día no lo crees. ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo extraordinario contigo? Pero si no lo crees, entrégate en las manos del Señor y el Señor te va a procesar y lo va a hacer. Dios quiere cambiar tu mente, Dios entiende tu proceso y no te abandonará. Pero tú debes tener una reacción de clamor al Señor, como de desesperación, para que Él haga un cambio profundo. Querido hermano, amigo, sal de tu zona de confort. Que el Espíritu Santo te confronte en este día, para que tú puedas entender que tienes que salir de ahí. Pide al Señor que Él intervenga a tu vida. Arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte y pide ser mudado y transformado en lo que Dios diseñó para ti, no en lo que el diablo y la opresión han hecho en tu vida. ¿Cuántos reconocen que la vida, el diablo y la opresión ha condicionado tu vida? Si tú te sientes identificado, yo mismo soy el primero, ponte de pie. Si hay áreas en tu vida puedes tomarte unos minutos ahí, cierra tus ojos, no pierdas de la concentración, no pierdas el momento. Y seguramente está este malestar dentro de ti. Y seguramente tú estás diciendo, estoy estancado. Podría estar más lejos. Capaz de algunos de ustedes tiene una palabra de Dios sobre su vida. Capaz seguramente Dios te habló una palabra y hoy día tú estás lejos del cumplimiento de esa palabra. Capaz tú no te has dado cuenta que estás estancado, pero todos a tu alrededor ven que estás estancado. Tu mujer te lo dice, tu familia te lo dice, tus hijos te ven. Capaz que hasta ya dejaste de ser el superhéroe de tus hijos, porque tus hijos cuando eran chicos se dieron cuenta, te veían como alguien grande y superhéroe. Pero los hijos cuando crecen y llegan a la adolescencia, despiertan a la conciencia y ven que hay otro papá mejor que tú, que hay otra mamá mejor. Ven que nosotros de niños le pintamos una vida de fantasía, pero despiertan ellos y dicen, entonces entran en rebeldía contigo. Los hijos cuando se dan cuenta que el papá no es lo que ellos creían que era, esa es la etapa de la adolescencia y entran en rebeldía y pelean contigo. Es un proceso natural y no es que tengas que ser perfecto, pero Dios tiene un propósito contigo. Tú tienes que convertirte en el hombre de Dios que Dios pensó de ti. Y tú tienes que convertirte en la mujer de Dios. Y si eso significa patear el tablero, hacer un berrinche, rebelarte en contra de tu condición, rebelarte en contra de la manera en la que ha venido manejando tu vida, este es el tiempo para que tú puedas orar y decirle, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Señor, necesito que tú seas mi rey. Señor, cámbiame. Vamos, tómate ahí un tiempo para orar. Eres tú y el Señor. Capaz te desviaste en algún momento y te saliste del paraguas del Señor. Pero este es el momento para decirle, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor.
Señor, interviene. Señor, interviene. No hay nadie como tú, Jesús.